Buenos días, hermanos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes por este día, y la alegría es de ver que todos están buscando conocer más a Dios por medio de su iglesia para vivir mejor la fe y también enseñar a los hijos y afiliados a ser verdaderamente cristianos. Como el hermano Gustavo estaba diciendo, el tema sigue lo mismo, pero con enfoque un poco distinto, para que podamos hacer un examen de conciencia, ver si realmente vivimos como católicos o no. Si vivimos la fe que Cristo dejó por medio de su iglesia o no. Pero no podemos hacer solo, ¿verdad? Entonces pido a ustedes que quedamos parados. Vamos a pedir al Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio para compartir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones e enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será criado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiando por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Nosotros escuchamos que el hermano dijo sobre la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. También la orden de Jesús, que mandó bautizar, así como Él mandó, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló de los sacramentos, los cuales son los medios que Dios viene hacia nosotros, nos derrama su gracia, nos bendice, que es por medio de los sacramentos. Son signo visible que nos transmite la gracia de Dios, que es invisible. Esos son los sacramentos reducidos así: bautismo, símbolo visible, agua; Eucaristía, el pan, que se transforma en el cuerpo de Cristo; el aceite. Y así vimos en el matrimonio el anillo, signo visible de la alianza; el orden sacerdotal, también la unción con aceite; en la unción del enfermo, igual el signo visible está el aceite. Son signos que se ve, pero la acción de Dios no vemos, pero está ahí. Y esto únicamente sucede, como dijo el hermano, en plenitud dentro de la iglesia que Cristo fundó. Por eso escuchamos el mismo San Pablo hablando de eso en Efesios 3:10. En la carta de San Pablo a los Efesios 3:10 vamos a escuchar él hablando de esta iglesia y esta plenitud de Dios. Es difícil hablar de la iglesia y de las cosas de Dios y el mandamiento de Dios, porque en primer lugar, para ustedes que ven nosotros a veces compartiendo, piensa que las cosas se van de aquí hacia allá. Todo lo contrario. La palabra de Dios nos choca a nosotros primero para hacer reflexionarnos y buscar de la manera posible vivir esto que Dios enseñó por medio de su iglesia, lo cual recibimos todo el beneficio divino que Dios nos tiene. Escuchamos. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. El poder del mundo de arriba podrán contemplar mirando a la iglesia. Recuerda que es la iglesia. Las muchas formas de la sabiduría de Dios. Quiere decir, si vamos a buscar la sabiduría de Dios, lo que Dios tiene para enseñar,
es en la iglesia, fuera de ella no. Si alguno dice, para mí no necesita la iglesia, porque sigo a Cristo a mi manera, está bien, lo rezo, estoy en casa con familia importante, la iglesia doméstica está. Tengo mis verdades porque yo entiendo así, para mí de esta manera es lo correcto. Equivocado está. Desde la iglesia nosotros vamos a recibir las muchas formas de la sabiduría de Dios. Toda la sabiduría de Dios, no un poco. Y como dice el mismo San Pablo, que el hermano ya leyó, que es columna y base de la verdad. Y sigue el texto de Timoteo 3, sin lugar a duda, y es grande este misterio. ¿Por qué? Si la iglesia es columna y base de la verdad, ahí quiero estar. Porque quiero vivir en la verdad, no en la mentira. Si salgo de esta iglesia de Cristo, yo paso a vivir, no en la verdad, sino en la mentira. Y si nosotros como cristianos digamos que amamos a Dios, pero no guardamos su mandato, el mismo San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, si no me falla la memoria, si no es el 3 es el 7, va a decir claramente. ¿Por qué me centro, hermanos, en la iglesia, en la verdad, lo que Dios manda por medio de su iglesia? ¿Por qué? Porque llega a punto que nosotros vamos a hablar de cosas muy importantes para nuestra fe, que muchos de nosotros pensamos que nuestra manera de pensar está por encima de lo que la iglesia enseña. ¿Equivocados están? Ve lo que dice 1 de Juan 2, 3, sino el 3 el 7. Leemos y ya veo. Vean cómo sabremos que lo conocemos. Vea cómo sabemos que lo conocemos. ¿A quién? A Dios. Vamos a ver cómo es que conocemos a Dios. Si realmente nosotros aquí presentes conocemos a Dios o no. Siga. Si cumplimos sus mandatos. Para saber si amamos a Dios es si cumplimos sus mandatos. Si no cumplimos su mandato, no lo amamos. Eso está diciendo la palabra de Dios. Escuchamos lo que sigue. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso. ¿Cómo es? Ese es un mentiroso. El que dice, yo amo a Dios, y no guarda su mandato, quiere decir, no le obedece, es un mentiroso. Complicado, ¿verdad? Aquí ya la Sagrada Escritura empieza a tumbar toda aquella idea propia que tenemos de decir, pero yo sigo a Cristo a mi manera. ¿Qué tiene que ver el Padre se mete en mi vida? Yo educo a mi hijo a mi manera. ¿Qué me viene a decir que tiene que ir a la iglesia, tiene que confesar? Tan loco. Estos se dice que ama a Dios, dice la palabra de Dios que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no obedece lo que Dios mandó. Y dentro de esto me voy a una cita bíblica más para después nosotros ir al catecismo que enseña la iglesia, esta que es columna y base, la verdad. Las muchas formas de la sabiduría de Dios se encuentran en ella, pero hay un dato más que Jesús nos da, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo, ve si es el 14:31 o 3:31. Pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre. ¿Está cuál? 14. Ve el 3. 14. ¿El 3 cuánto? El 30. Yo sé que era el 30. Es necesario que el 3 No, allí es donde dice
que aquel que cumple mis palabras es un verdadero discípulo mío. 14, 32, 8:32, 8:32. Vamos a ver. 8:32. Está fallando el chip. 8:32, pero leemos desde el 8:30. Porque el 8:32 Jesús va a decir, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero aquí viene, la verdad es, si vivimos es en la iglesia. Los mandatos que debemos cumplir, lo que manda la iglesia, no lo que a mí me parece. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. ¿Qué es que decía Jesús que creyeron en él? Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Ustedes han creído en Cristo? Sí, ¿verdad? ¿O no? Jesús le dijo a los judíos que había creído en él. Hoy le pregunta a nosotros que hemos creído en él. Vamos a decir, Jesús nos dice a nosotros que creemos en él. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. ¿Quieren ser verdaderos discípulos de Jesús? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. Vamos a ver lo que es que tenemos que hacer. Jesús dijo a los judíos que había creído en él. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Si Jesús está diciendo que estos son los verdaderos, al mismo tiempo que no son verdaderos. Espero que no sea nosotros. Jesús dijo, ustedes son verdaderos discípulos míos, pero hay una condición, escuchen. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si persevera en mi palabra. ¿Qué está diciendo? Si ustedes cumplen lo que yo les mando, si ustedes guardan y observan la ley que yo les doy, ustedes son verdaderos discípulos míos. De lo contrario, son falsos discípulos de Cristo. Yo creo que nadie aquí quiere ser falso discípulo de Cristo, ¿verdad? Yo quiero ser verdadero, lucho para esto. Y para nos enseña que abarca nuestro compromiso. El hermano habló del catecismo bastante hoy, pero vamos a leer lo que dice la iglesia, que es columna y base de la verdad, por la cual estas palabras de Jesús es perseverada, mantenida por siglos, hoy 2000 años, está ahí vigente. Creo que está en el numeral 1000, vamos a ver, 1269, después vamos 1270 y por ahí nos vamos. Vamos a revisar para, sí, 1269, 1270 del lo que manda Dios por medio de su iglesia, que es columna y base de la verdad, la cual debemos obedecer sin poner ningún tipo de cuestionamiento. De lo contrario, somos falsos discípulos de Jesús. Aquí está hablando del sacramento del bautismo, iniciación cristiana. Nuestro deber con esto, nuestra obligación con nosotros mismos que somos bautizados y con nuestros hijos que bautizamos. Y de ahí enseguida vamos a la confirmación, que ya no es solo compromiso de los padres, sino de los alumnos que hacen la confirmación y de sus padrinos. Escuchamos lo que dice. Hecho miembro de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo. ¿Escucharon esto? Hecho miembro de la iglesia, dice la iglesia que es columna y base de la verdad,
no se pertenece a sí mismo. Quiere decir, ustedes no son dueños de ustedes. El cuerpo de ustedes y ustedes mismos que son bautizados no son dueños de ustedes. No te pertenece más a ustedes mismos. Ya no puede hacer lo que le da las ganas. Hay que hacer lo que Dios manda. Ya no pertenece a sí mismo. Seguimos. Sino al que murió y resucitó por nosotros. ¿Y quién es esto que murió y resucitó por nosotros? Jesús, ¿verdad? ¿A quién pertenecemos? No escuché. ¿A quién pertenecemos? Así mejor. Parece que alguno que estaba con duda a quién se pertenece todavía. Porque muchas veces pensamos que pertenecemos a nosotros mismos y podemos hacer lo que nos da las ganas. Pertenece a Cristo. Seguimos, no terminó el párrafo todavía, ¿verdad? Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia. A pesar de no pertenecer a sí mismo, están sumisos a hacer el bien, trabajar, ser dócil y obediente a sus pastores. ¿Quién son nuestros pastores? ¿Quién es el en San Alberto? Padre. Si no pertenece a ustedes mismos, como enseña la iglesia, tan sumiso, tiene que ser amable, obediente a los dirigentes. Pregunto, ¿hacemos caso a este mandato? Difícil, ¿verdad? Muchas veces se enojamos con nuestro padre porque no hace las cosas como queremos, cuando nos da las ganas. Ese es el problema. Con el padre dijo, esto no, porque eso no es doctrina de la iglesia. ¿Quién es el padre para decirme esto? ¿Cómo me va a negar tal cosa? Primer lugar, no ama a Dios porque no conoce la doctrina de la iglesia. Segundo lugar, se olvidó que no pertenece más a sí mismo, sino a Cristo. Y a Cristo tenía un representante que es el sacerdote, lo cual debemos obediencia, no perseguirlo. Seguimos. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. Recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. Tenemos el derecho, sí, de recibir todo lo que Dios nos da por medio de la iglesia. ¿Cuáles son los derechos de la participación? Ayudar, servir. Lo que escuchamos, hermanos, muchas veces, yo tengo el oído un poco crítico en muchas cuestiones. Y muchos cuando tienen un problema dicen, pero la iglesia no se posiciona por esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué el padre no dice nada? ¿Por qué el obispo no dice nada? ¿Por qué el papa? La iglesia no hace nada. ¿Sabe qué están haciendo tales cosas? Metiendo a ellos en el mismo grupo, porque él es parte de la iglesia, como dice la Biblia por medio del bautismo, está diciendo que la iglesia no hace nada. Él es otro vagabundo que no está haciendo nada. Está buscando a alguien para culpar de sus malación, de su pereza. Comenzamos por nosotros, con nuestro deber, que ya no pertenecemos a nosotros mismos, integrarnos al cuerpo de Cristo y hacer lo que Dios manda.
de no pertenecer a ustedes mismos, está en el catecismo. Pero quiero decir a ustedes que esto San Pablo no tomó del catecismo, que la iglesia no inventó esto. Tomó de la carta de San Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Escuchemos lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 16. Que dice San Pablo, de ahí la iglesia lo tomó para decir que ustedes no pertenecen a ustedes mismos después de haber sido bautizados. Pero quiero que el hermano lea el capítulo 1, 14 primero, para que entienda que San Pablo está hablando para los bautizados, no a los paganos. Está hablando para los que están dentro de la iglesia, no los que están fuera. Escuchamos. 1:14, escuchemos primero. 1 Corintios 6:14. 1:14 primero. 1 de Corintios 1:14 primero. Después vamos a hacer 6:14 o 16 por ahí. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Es el 2, el 1, capítulo 1. Ese es el capítulo 2. Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes. ¿Para quién estaba hablando San Pablo? Para los bautizados. Por eso él dice, doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes. ¿Por qué? Algo estaba queriendo echar la culpa a San Pablo. ¿Seguimos? A excepción de Crispo y Gallo. Ahora vamos al capítulo 6. ¿Capítulo 6? Capítulo 6, ve si es el 16 o 19. Por ahí está. No saben que su cuerpo. Sí. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Con quién estaba hablando San Pablo? Con los bautizados, ¿no es verdad? Sí, ¿verdad? Y San Pablo está diciendo, ¿no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Para quién está diciendo San Pablo? Para los bautizados. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. ¿Cómo es San Pablo? Ya no se pertenecen a sí mismos. Por tercera vez. Ya no se pertenecen a sí mismos. Mucho puede decir, pero lo que la iglesia está diciendo no está en la Biblia. Ahí está. Ya no pertenece a ti mismo. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. ¿Es necesario ser más claro o no? No, ¿verdad? Seguimos con el catecismo. Para que entienda que lo que estoy hablando, refiriendo al catecismo de la Iglesia Católica, lo que enseña esta iglesia, que es columna y base de la verdad, donde despliega toda, que sí, podemos ver las muchas formas de la sabiduría de Dios. En otra parte San Pablo dice, despliega la plenitud de Dios en esta iglesia. Está diciendo esto. ¿Por qué? Porque la iglesia es custodia de la verdad. Por la iglesia, vamos a decir, la iglesia es la puerta del cielo, pero hay que hacerle caso. Escuchemos lo que dice el catecismo, el párrafo siguiente. (1270) Los bautizados. ¿Quién son los bautizados aquí? Todos, ¿verdad? Los bautizados, renacidos por el bautismo como hijos de Dios. Renacidos por el bautismo como hijos de Dios.
están obligados. ¿Cómo es? Están obligados ¿Obligado a qué? a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia. Yo me bauticé y vivo mi vida. Deja, ¿qué compromiso tengo? ¿No es así que muchos dicen? Y la verdad no. Están obligados a extender la fe que Dios dio por medio de la iglesia. Y ahí vuelvo, hermanos, al primer sacramento, que es el bautismo, que aquí estamos. Ustedes saben cuando van a bautizar a un niño, que es que pregunta el padre, que es que ustedes lo responden. Muchos sí. Pero yo ya me fui mucho bautizado que los padres y el padrino están perdidos, no saben ni lo que sucede. Esta obligación lo compete a todos. No es, se me da la gana. Y otro dice, tiene el deber. No es un deber solo, es una obligación. Cuando ustedes van a bautizar, estoy hablando con gente grande que ya participó del bautismo varias veces. Llega el sacerdote y pregunta a los padres, padrinos, padres, ¿qué ustedes piden a la iglesia para sus hijos? ¿Qué es que responden los padres? El bautismo. ¿Qué el padre está diciendo? Que él está pidiendo que ustedes bauticen, ustedes están ahí para pedir el bautismo. Y le está preguntando a usted, ustedes que están ahí, ¿están haciendo qué aquí? ¿Qué vinieron a hacer? Queremos bautizar a nuestros hijos. Bueno, traduciendo de esta manera. Bueno, ¿quieren bautizar a sus hijos? Sí. Ahí viene lo importante que muchos de nosotros, los padres, padrinos, se olvidamos y nunca prestamos atención a lo que sucede. El padre le dice a los padres y los padrinos, sabes que al pedir el bautismo para sus hijos están obligados a educar en la fe de la iglesia como manda Dios. Sí, sabemos. ¿Y qué es que manda la iglesia? Misa dominical. Nada de farranda. Nada de buscar poderes del cosmos, porque Dios es el Todopoderoso. Nada de adivinar el futuro, es enseña la iglesia. Y sale de allí, como respondió algo que ni sabe que responde, y vuelve a la iglesia para traer a su hijo para la catequesis de la primera comunión. ¿Será que nosotros no somos unos de estos? Que hablamos, están obligados, sabemos y prometemos a educar, ¿están dispuestos a asumir este compromiso? Le pregunta el padre. Sí, estamos. Cuán mentirosos somos, ¿verdad? Venimos a la iglesia para bautizar a los hijos. Nunca más volvemos. Volvemos otra vez cuando nos llaman para ser padrinos. Y lo mismo, prometemos algo otra vez y no volvemos más. Hasta que aparece nueva invitación para ser padrinos. Estamos siendo honestos con esto. Yo creo que no son ustedes que están aquí no son de estos, aquellos que no vinieron. Estoy seguro que son capaces y cumplieron todo lo que prometieron el día del bautismo o cuando estuvieron acá. Quiero estar seguro de esto. Pero si por acaso hay unos que están
olvidaron de la promesa que hicieron no para el Padre, sino para Dios, recuerda que dará cuenta en el último día. ¿Por qué? La iglesia es columna de la verdad, donde despliega toda la plenitud de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, a donde habita Dios, lo cual nosotros pasamos a pertenecer por medio del bautismo. Y hacemos muchas veces como simplemente un acto cultural. ¿O no es eso que sucede? ¿Estoy equivocado? Si no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Cristo. Y si pertenecemos a Cristo, pasamos a ser soldados de Él. Y los soldados no hacen lo que piensa, lo que quiere, sino lo que ordena su Señor. Escuchemos lo que sigue. Los bautizados, renacidos por el bautismo, como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Están ya incorporados a Cristo y su deber no es quedar en casa los domingos, sino integrarse a la comunidad pastoral de la iglesia, activar, transmitir la fe. Tal vez es mucho difícil hacer lo que nosotros estamos haciendo, compartiendo con ustedes de aquí. Esto es verdad. Pero con nuestras obras, con nuestra manera de actuar, de vivir, como estamos allá afuera, si portamos como un católico que sí defiende su fe, expande su fe con su testimonio, o integramos en el mundo pagano y vivimos como los paganos. Ser cristiano católico no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque existe regla y nosotros lo olvidamos. Existen los medios, los caminos por los cuales conducenos a Dios. No es que por decir que soy católico, porque encontramos dentro de la iglesia, como dice San Juan Pablo II, muchísimos paganos bautizados. ¿Sabe quiénes son estos? Aquellos que vienen a la iglesia por conveniencia, cuando necesita. Dice San Juan Pablo II, son paganos bautizados. No son ustedes. Estoy diciendo de los que no vienen a la iglesia. Vamos al compromiso que nosotros asumimos personalmente, así, libremente. Y esto, muchos aquí van a ser padrinos y algunos vamos a recibir ese sacramento, que es la confirmación. Y esto es lo que la iglesia enseña, lo que Dios enseña para nosotros que ya hicimos nuestra confirmación, lo que tenemos que transmitir a los que van a hacer la confirmación presentemente e enseguida, el deber. Escuchamos lo que dice el Catecismo numeral 1245, si no me equivoco, de la confirmación. 1285. Y después vamos a leer, vamos a ver, 94, 95 y 96. Pero comenzamos por 1285, del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el compromiso que hicimos el día de nuestra confirmación,
Voy a recordar por causa de qué, hermanos. Porque ni nosotros no sabemos lo que sucedió en la confirmación y ni qué compromiso asumimos. ¿Por qué? Muchas veces estuvimos en la catequesis y nunca prestamos atención a la catequesis. Deber de los padres, nosotros como confirmados, le va adelante lo que viene ahora. Para los padres, padrinos y confirmando. ¿Por qué? Los padres son que ya hicieron su confirmación, los padrinos también, y lo que se va a confirmar. Escuchamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento... ¿Qué está diciendo? Es preciso explicar a los fieles. Escucha otra vez. Es preciso explicar a los fieles. Ahora, pregunto, ¿ustedes explicaron a alguien o sigue explicando lo que va a venir adelante? Y si no, estamos aquí para ayudar a ustedes a recordar y explicar. Es preciso explicar a los fieles que la recepción de este sacramento... ¿Cuál sacramento es? La confirmación. Es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Creo que sabemos, necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Seguimos. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia. A los bautizados, lo que van a confirmar, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia. Ustedes, cuando recibieron la confirmación, este sacramento lo unieron más íntimamente a la Iglesia. A mí también. Ahora vamos a ver qué sucede y qué compromiso está sobre nosotros, que ya no somos pertenecientes del yo, sino Jesús es el dueño. ¿Qué tenemos que hacer? En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Sabemos de la fortaleza, lo que viene. De esta forma, aquí, de esta forma, atención, quedan obligados. Quedan obligados. ¿A qué? Como auténticos testigos de Cristo. Como auténtico testigo de Cristo. Estoy seguro de todos los que están aquí son los auténticos testigos de Cristo. A extender y defender la fe. Y defender la fe. ¿Cuál fe? ¿A que a mí me parece mejor? No. Con sus palabras y sus obras. La fe de la Iglesia no es opcional, no. Nosotros los confirmados estamos obligados a extender y a defender la fe de Dios con palabras y con obras. Los que van a hacer la confirmación tienen que estar conscientes que al recibir la confirmación, este sacramento los obliga. Los obliga a defender la fe con palabras
y obras. No es que, se ve si puede, si no puede, voy a ver cómo se va, si es posible o no. No. Están obligados. ¿Qué quiere decir esto? Si un joven no quiere vivir la fe, no tiene la verdadera entrega para cumplir con esto, por favor, no traiga la confirmación. ¿Por qué puede suceder con ellos? Pues sucedió tal vez con nosotros, que hicimos ante el rey promesas falsas. Porque con dolor yo veo a muchos jóvenes que hicieron confirmación, no vuelven más a la iglesia, están de faranda en faranda, en las iglesias protestantes, buscando ahí sin sentir bien. ¿Por qué de esto? Porque nosotros que somos obligados a extender la fe con palabras y obras, no somos testimonio para ellos. Y si llega aquí con este compromiso y miente a Jesús diciendo que va a cumplir lo que Él manda, y vira la espalda y vuelve al chiquero que estaba. Tenemos que ser honestos con Dios. No podemos mentir a Él. Igualmente, cuando traemos a nuestros hijos para bautizar, tomemos ese compromiso, la obligación de educar en la fe, prometemos a Dios y no volvemos más. Para ustedes, una persona que hace promesa y no cumple, ¿qué es? ¿Persona honesta? ¿Sincero? ¿De confianza? Si nosotros hicimos promesa al Rey de Reyes, Señor de Señor, y no cumplimos, ¿cómo vamos a pedir fidelidad a nuestros hijos si nosotros somos los mayores responsables? Los jóvenes tienen que saber de este compromiso. Si no, simplemente van a estar aquí para un acto cultural a más. Y se olvidaron del tamaño compromiso que está sobre sus espaldas. Los jóvenes que están aquí, que van a firmar, preste atención a esto y recuerda lo que estoy diciendo. Yo no quiero llegar delante de Dios y cargar la culpa de no decir esto a ustedes. Porque Él manda. No quiero ser un perro mudo, un cobarde. ¿Terminó? ¿Seguimos? Ahí ya terminó. Vamos al otro. 95. Sí. 95. 1295 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. ¿Entendieron? La marca, el sello del Espíritu Santo. No es juego, no es un acto cultural más, no es una graduación. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Signo de una persona con su autoridad sobre un objeto. Está hablando de Cristo, que tiene autoridad sobre nosotros. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe. ¿Recuerda que está comparando la iglesia? Que los soldados se marcaban con el sello de su jefe. ¿Para qué? Porque esto es mío, decía. Esto es mi personal. Hace lo que yo le mando. Eso es la confirmación. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor.
autentifica un acto jurídico o un documento y lo hace, si es preciso, secreto. ¿Están entendiendo lo que dice la Iglesia? Que es columna y base la verdad. Es un sello, una marca, un compromiso, una sumisión. ¿Cómo me alegraría ver toda la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica, haciendo caso a esto? 1296. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. Quiere decir, vino a hacer lo que el Padre mandó, no lo que a él le daba las ganas. Verán que mostraré enseguida esto. El cristiano también está marcado con un sello. Nosotros también estamos marcados con un sello. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo. Y este sello es de Dios, uniéndonos a Cristo. Y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu Santo en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo. ¿Cómo es ese último? La pertenencia total a Cristo. Este sello de la confirmación nos marca la pertenencia parcial a Cristo, completa. ¿Viste? Lo que es que pide la Iglesia a nosotros, o Dios por medio de la Iglesia, y nosotros hacemos de los sordos. Modelos tenemos a Cristo de obediencia. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Encontramos aquel que nosotros pertenecemos a Él, lo cual somos sellados eternamente en Él para pertenecer a Él en Dios. Él, Jesús, ejemplo. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. ¿Qué dice Jesús en parte del Evangelio? Aquel que no tome su cruz, aquel que no renuncie a ti mismo. ¿Qué está diciendo? No te pertenece a ti más. Renunciar a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme, no es digno de mí. ¿Escuchamos lo que dice Hebreos? Depongamos pues toda carga inútil. Primero empieza San Pablo escribiendo, despongamos, quiere decir, echámoslos toda carga inútil, y vamos a ver cuáles son las cargas inútiles. Y en especial las amarras del pecado. Y estas cosas inútiles es el pecado, lo cual a veces da gusto hacer, practicar, porque preferimos el pecado a la santidad. Ahora viene el ejemplo. Para correr hasta el final la prueba que nos espera. ¿Por qué la Iglesia dice que es obligado? Porque no es fácil. Porque si fuera fácil, no sería una prueba.
Pero esto, carrera que no es fácil, prueba, es sufrido, pero al final no hay premio mayor para esto. Pero para correr la prueba tenemos un ejemplo clarito. Escuchamos el ejemplo. Fijos los ojos en Jesús. Fijo los ojos en Jesús. ¿A quién pertenecemos? A Cristo. ¿A quién tenemos que mirar? A Él. ¿Hacer la voluntad de quién? De Él. Fijámonos, lo que piensa la gente que lo hace los demás no me interesa. Me interesa es Cristo. Fíjense. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él organizó la carrera de la fe, escuchamos, y la premia al final. ¿Quién no quiere ese premio ahora? Todos queremos. Pero hay esta prueba, y el modelo y ejemplo de la prueba está Jesús en su obediencia. Sigue leyendo. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. Él escogió la cruz en vez de la felicidad. ¿Y qué nosotros estamos eligiendo hoy en día? ¿Qué el pueblo, la nación en que vivimos está eligiendo? La felicidad en vez de la cruz. Jesús al contrario. Ojo en Él. Organizó esa carrera. Fijámonos en Él. Él eligió la cruz en vez de la felicidad. Y vamos a ver si esa felicidad surgió así de la nada o había alguien empujando. Toma, toma. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Repítelo adelante. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. ¿Viste? Escogió la cruz en vez de la felicidad. ¿Qué? Se le ofrecía. La cruz tenemos que tomar. La felicidad del mundo lo viene a nuestra puerta a ofrecer. Decidímonos. No tuvo miedo a la humillación. Y nosotros al contrario, a veces de encarar la humillación queremos ser alabados. Queremos ser aplaudidos. No somos capaces de enfrentar las pruebas. Jesús no tuvo miedo en esto. Siguémonos el ejemplo de Él. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Viste cuál es el camino y el ejemplo? Renunciarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirle. Él prefirió la cruz en vez de la felicidad que le ofrecía. Nosotros dejamos la cruz y agarramos la felicidad, entre comillas, que nos ofrece. Él está sentado a la derecha de Dios. Pero si nosotros tomamos esa felicidad que el mundo le ofrece, esta felicidad es corta. Poco tiempo. Dejaremos esta vida, no sabemos cuánto vamos a vivir. Ahí no es felicidad. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala. ¿Ustedes no recibieron tal vez contradicciones? Muchas veces fueron impedidos de muchas cosas. Quiere hacer y no le deja. Quiere ayudar en la iglesia y lo cierra la puerta. Él no tuvo miedo a esto. Sí, porque la hermana Lia, esa carruda, me miró de cara fea. No me saludó, no vuelvo más a la iglesia. Dice allá el ministro, igual. Pasó, no me hizo caso, ni me saludó. Y siempre está ahí, se posando de santo. ¿Cuántos somos buenos a criticar? Pero nunca somos buenos a imitar el maestro.
lo cual pertenecemos a Él. Y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Si fijamos en Él, ojo fijo, miramos cuántas contradicciones tuvo, humillaciones, y Él mismo así llegó a donde tenía que llegar. Si nosotros miramos a Él, meditamos sus padecimientos para estar al lado de Dios, cumpliendo lo que Dios mandó, dice mismo el escritor, no nos faltará la fuerza ni el ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de ojo en el premio eterno, no la felicidad pasajera. Estamos de ojo en el premio eterno que Dios nos da, la vida eterna. No en la media hora de sueño que tenemos que quitar los domingos de mañana porque trabajó la semana entera. Estamos de ojo a la vida eterna que es Cristo. Y por eso, en ese motivo, no vamos a tener pereza de venir a formarnos para conocer a Dios y amarlo y cumplirlo, para no ser un mentiroso más. Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Usamos esto como ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Pero somos muy buenos en agarrar los ejemplos de los peores católicos para justificar nuestra ausencia de la iglesia. Leemos desde aquí, el versículo 7. Hebreos 6:7. 5:7. En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. ¿De quién está hablando el escritor? De Jesús. ¿Recuerdan en el monte, en el huerto? Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. Presentó ruego y súplica al Padre. Este fue su sacrificio. La cruz, su sacrificio. Con grandes clamores y lágrimas. Sudó sangre, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y fue escuchado por su actitud reverente. Y fue escuchado por su actitud. Tomamos esta misma actitud para ver, y por esta actitud veremos a dónde está Él y a dónde queremos llegar. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Aunque era hijo de Dios, en su pasión aprendió lo que es obedecer. Quiere decir, en su sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y nosotros muchas veces no, obedecer no. Pasión aprendió lo que es obedecer, nosotros igualmente. Son en la lucha, en los problemas, en cumplir lo que prometemos, obedecernos a Dios para comprender y saber si realmente obedecemos. Escuchamos, Él venció, pero existe, porque Él aprendió que es la obediencia y su sufrimiento. Nosotros no queremos esto. Y ahora que ya está a la derecha de Dios, llegado a su perfección, trae la salvación eterna. Ahora llegada a su perfección, trae la salvación eterna. ¡Qué bueno! Participar con Él, que por su sufrimiento
probó su obediencia, lo mostró y trae la salvación eterna. Eso es una alegría escuchar hasta aquí. Pero, existe un pero. Presta atención al pero que viene ahí. Y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna. Trae la salvación eterna. ¿Para quién? Atención. Para todos. ¿Quién son esos todos? Los que le A los que le obedecen. Jesús trae la salvación para todos, no importando quién, cómo vive su vida, ¿sí o no? No. Llegado a su perfección, trae la salvación para quién. ¿Quiere escuchar? ¿Para quién? Para quien le obedece. Entonces, cuando uno viene a decir, Dios es amor, entonces te da compasión de mí, Él sabe que estoy sí importante que sea feliz. Qué tamaña equivocación, ¿verdad? Dios quiere que somos felices. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, que el mismo Rey de Reyes, Señor de Señor, mostró lo que es obedecer en su pasión. Porque lo que Dios nos trae no es una felicidad terrena, pasajera, sino la felicidad eterna. Los que dicen que importa ser feliz, gente, podemos mirar y decir así como Jesús dijo a Pedro, para atrás de mí, Satanás. Palabra de Satanás, no de Dios. Dios es salvador de aquellos que le obedecen. Aquellos que no lo obedecen, no quieren hacer caso, lamento decir, no soy yo, es la palabra de Dios. No alcanzará el premio. Ahora, finalizando con esto, me voy a Santiago, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 22. 1:22 de Santiago. Con este finalizo. Y hermanos, voy a dejar conforme con modelo de consejos para todos. Recuerda lo que oyeron. Recuerda lo que Dios manda. Y de aquí adelante, suplico a ustedes que hagan caso. No sea estas personas que dice Santiago. Pongan por obra lo que dice la palabra. ¿Qué es que tenemos que hacer? Pongan por obra lo que dice la palabra. ¿Qué está diciendo? Vayan, cumplan, háganlo, obedecen. Y no se conformen con oírla. No se conforma con oírla. Solo porque escuchamos, terminó la charla, estoy esperando un asadito en casa y ya olvidemos todo. No conforme con esto, de nada te sirve. Pues se engañarían a sí mismos. Si son inconformar con... ¿Cómo es? Repite otra vez, vamos a ver. Parece que no entendieron bien. Pongan por obra lo que dice la palabra. ¿Sí? Vamos a ver lo que viene. Y no se conformen con oírla. De nada sirve oírla, no se conforma con esto. Pues se engañarían a sí mismos. Si se conforma con solo a sí mismos. quiero escuchar de ustedes, se conforma con solo oír y no pone en práctica, ¿a quién están engañando?
Quiero escuchar más fuerte, quiero que interiorice lo que va a decir. Si no pone en práctica lo que oyeron, que la iglesia enseña, lo que Dios manda por medio de esa iglesia, ¿a quién están engañando? A nosotros mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Engañando a sí mismo. Yo no quiero que ustedes sean de esto. No engañe a ti mismo. De nada sirve. Recompensa ninguna tenemos. Vamos a ver lo que sigue. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como este será dichoso al practicarla. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Dichoso o engañar a sí mismo? Dichoso, ¿verdad? Ponemos en práctica, recordamos a nuestros hijos, nuestros afiliados, los niños, lo que es que lo espera y el compromiso que van a asumir. Recordamos a nosotros mismos que esta promesa hicimos a Dios y ponemos por obra lo que prometemos. Y de aquí adelante mira al Santísimo y dice a Dios: no quiero ser este cobarde que te hizo promesa y no fue capaz de cumplir. Hermanos, quedamos de pie. Agradecemos a Dios por ese encuentro, por ese día.